¿Cómo están, amigos del contexto de la empresa familiar? Soy Fernando Todd y el día de hoy estoy con un invitado especial, Andrés Vial. Él es chileno, casado, tiene 4 hijos, tiene 2 nietos, es ingeniero comercial, tiene un MBA y ha trabajado en diferentes empresas en Chile y fuera de su país, en diferentes áreas, en banco, en fusiones, adquisiciones, en energía, en telecomunicaciones, en inmobiliario, en inversiones, siempre con cargos directivos y gerenciales de primer nivel. También es director inscrito de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. Su experiencia en temas de empresas familiares tiene más de 20 años, siempre trabajando en un constante perfeccionamiento profesional dentro de diferentes universidades. Ha participado en seminarios de nivel directivo para el tema de empresas familiares y actualmente Andrés es director y asesor internacional de familias empresarias, profesor universitario, socio principal de inversiones y asesorías consolidadas, y además es presidente de Familias Empresarias de Chile y presidente también de Familias Empresarias de Iberoamérica. Andrés, es un gusto de verdad para mí estar contigo compartiendo los micrófonos en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Fernando, por esta invitación y como siempre un agrado conversar contigo y más todavía en este programa radial. Oye, fíjate que quiero aprovechar que estás aquí para platicar de un tema que en las empresas familiares es fundamental, el tema de la sucesión. ¿Por qué es tan compleja la sucesión en la empresa familiar? Bueno, tal vez antes de hablar de la complejidad sería bueno que pudiéramos definir lo que es la sucesión. Si bien a todo el mundo le parece medio obvio, no lo es tanto cuando hablamos de suceder en temas de negocios en una familia. Y lo que ocurre es que muchas veces quienes son los patriarcas o matriarcas no se preocupan del tema de quién va a venir después de ellos. Y por supuesto hay sucesiones que son desde el punto de vista del liderazgo, quién va a ser el líder en la nueva etapa o en la nueva generación. Y también hay sucesiones patrimoniales. ¿Qué pasa con esos recursos, ese patrimonio que se deja? ¿Quién lo va a tener? ¿En qué proporción? ¿Qué valor político o fuerza política van a tener cada uno de esos herederos finalmente? También hay temas de sucesión que se complejizan un poco por las legislaciones particulares. En el caso chileno hay herederos forzosos y eso hace que por lo menos el 50% del patrimonio que se va a heredar va a quedar en manos de un cónyuge y de hijos. Entonces uno no puede disponer libremente del 100% de ese patrimonio. Ahora, también es interesante decir de que cuando hablamos de sucesión no estamos hablando de un momento en el tiempo, como se hace en una posta, estas carreras atléticas que hacen, que le entregan un testimonio y se lo pasan al siguiente corredor que sale y en un segundo se lo traspasaron. Una sucesión es algo bastante más largo, dilatado y más complejo que simplemente entregar un testimonio. Y de ese punto de vista, dentro de la definición de lo que es una sucesión para los que son empresarios familiares, esta parte cuando nace el primer hijo. Muchos creen que la sucesión es cuando ellos se mueren, y no, la verdad que ya naciendo el primer hijo, ellos tienen a alguien que puede tomar ese patrimonio y ese liderazgo, digamos, cuando ya por supuesto ellos estén mayores y los hijos estén competentes. Pero desde ahí parte, no parte cuando tienen 30 o 50 años los hijos. Ese yo diría que es como la definición. Ahora, yendo a tu pregunta, las complejidades que se dan en esto y las realidades que también se obtienen en las sucesiones, bueno, en la medida de que uno se prepare, lo más probable es que sean exitosas. Y prepararse significa darse cuenta de que uno ha generado un patrimonio, o a lo mejor incluso lo ha heredado de su padre, o sea, puede ser segunda o tercera generación. Y desde el momento, como decía, en que nace el primer hijo, tenemos que empezar a prepararnos. A ese hijo hay que empezar a educarlo en lo que significa ser miembro de una familia empresaria. Y así como hablamos de temas deportivos, el fútbol habitualmente en las casas, o tenemos temas familiares que comentamos en la mesa los días domingos, bueno, el tema de ser miembro de una familia empresaria es un tema que tiene que estar en la mesa. Y que el lenguaje sea un lenguaje habitual y que lo podamos naturalizar, que no sea un problema hablar de sucesión. Muchas veces los patriarcas, cuando los hijos les hablan de la sucesión,
piensan que los están mandando a los cuarteles de invierno o incluso que los están matando anticipadamente. Entonces, la verdad que no quieren hablar del tema, porque no, yo estoy muy todavía vigente y me queda mucho carrete por delante y por lo tanto no estoy disponible a esto que me quieran jubilar anticipadamente. Y la verdad que no se trata de eso. De lo que se trata es ver cuál es la mejor fórmula para que un líder siga este líder de hoy día y hay que buscarlo entre los hijos que uno tiene. Y eso significa que a lo mejor no es el mayor, a lo mejor no es el que más me simpatiza o con el que yo más empatizo, sino que quien es capaz de tomar el liderazgo de la familia en una siguiente generación, y a lo mejor tampoco es el más inteligente, el que tiene más títulos y que a lo mejor le ha ido muy bien en su vida personal y profesional. Puede ser una persona de nivel medio, pero que sin embargo aglutine a la familia y haga que ésta no se divida, no se separe, no se peleen. Entonces, una persona que sea conciliadora, por supuesto que tenga conocimientos mínimos de lo que significa algo financiero, lo que significa una empresa, pero no tiene por qué ser un experto, para eso podrá contratar expertos. Eso es más o menos un barniz global. No sé si hay algunas otras cosas que en particular tú quisieras preguntar. No, claro, me gusta mucho tu definición y me quedo con esa intención de hablar en la familia con naturalidad de los temas que a veces son complicados hablarlos, ¿no? Nuestra cultura latinoamericana, no sé cómo sea en Chile, pero en México a lo mejor hay temas de los cuales no nos gusta hablar, no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de la sucesión, no nos gusta hablar ni de política ni de religión en la mesa, y creo que esto es algo que debe de cambiar poco a poco, ¿no? Sí, yo creo que las cosas que no se hablan generalmente se generan sentimientos ocultos y son verdaderas ollas a presión. Y cuando uno esas ollas a presión no las libera en ciertas proporciones, bueno, termina estallando. Y Y es el ahora, ¿qué mayor... pasa? Perdón, Sí. ¿qué pasa cuando, ahorita platicabas, hay que buscar dentro de los hijos alguien que quiera o que pueda con la responsabilidad de continuar con la empresa familiar? ¿Qué pasa cuando dentro de la familia no hay alguien con estas aptitudes? Bueno, es un tema muy común que les pasa a algunas familias empresarias que no encuentran una persona o que no tienen. Por ejemplo, yo conozco un empresario que tiene hijas mujeres y cada una ha seguido profesiones en la educación, en las artes y en otras cosas tan lejos de lo que es el tema de los negocios y tampoco les interesa. Bueno, y el empresario tiene algunas opciones. Una es simplemente vender y tener un patrimonio líquido que puede heredar. La otra es hacer una continuidad a través de sus propios ejecutivos y trabajadores, con lo cual no significa que se deshaga de su empresa y sus hijas, en este caso, pueden ser perfectamente propietarias, son dueñas de ese patrimonio y pueden estar en un directorio o incluso, si no les interesa estar en el directorio, contratar profesionales que los representen con su proporción en el directorio y la empresa puede seguir. Y la generación siguiente, o sea, saltándose esa segunda generación en este ejercicio, podría ser de que los nietos aparezcan algunos que sí les interesa el negocio, que tengan las habilidades, las competencias, las profesiones, y que a lo mejor sí quieran incorporarse y ser parte de los ejecutivos, a lo mejor un directorio activo, y no es ningún problema. Si la verdad que la familia empresaria hay que definirla que a lo mejor en su origen puede que muchos de los miembros trabajen en la empresa. Estoy pensando en empresas pequeñas y que a lo mejor los hijos hagan una función activa, el padre que sea el que organiza o produce algo, la mujer a lo mejor está en la finanza y recolecta las plata en la caja. Bueno, imagínense una panadería de esquina o de pueblo, pero esa compañía puede crecer y llega un punto donde ya uno no puede seguir funcionando como una microempresa y ahí uno necesita ayuda profesional. Entonces, el hecho de no tener sucesores dentro de la familia en la actividad ejecutiva no es razón suficiente, creo yo, para deshacerse de ese patrimonio logrado, sino que ya la familia tiene un patrimonio, tiene una empresa, ¿por qué no seguir con ella en una condición distinta con este directorio que te he mencionado? Claro, definitivamente el camino es crear una estructura, crear a lo mejor un consejo de administración en donde puedas empezar a delegar el tema de la sucesión directiva, establecer los procesos y hay que entender a la sucesión como esto, como un proceso, no como un evento, ¿no? Absolutamente. Bueno, no sé si tú conociste a Mariano Puig, fallecido hace pocas semanas atrás, gran amigo mío y de Chile. Él estando en una de las oportunidades, porque él tiene una hija
que vive en Chile, de las que tuvo acá con nosotros, nos planteó que la peor sucesión es por defunción. Y vale decir que cuando una persona nunca se encarga del tema y simplemente fallece por un accidente o enfermedad o de viejo, y resulta que los hijos se encuentran con la empresa y no tienen idea cómo funciona, lo más probable es que se quieran deshacer de ella, porque no hay un afecto. Y eso es muy importante. Entonces, lo que explicaba es el tema de lo que tú bien dices, que es un proceso, no un momento en el tiempo, como yo hablaba del testimonio en la posta. Entonces, él contaba desde que él empezó a hablar del tema de sucesión dentro de su familia, buscar al sucesor, encontrarlo y darle poder en términos paulatinos, pasaron 15 años entre que empezaron a hablar del tema y que él dejó de tener ni una firma en ninguna de las empresas, ni principales ni filiales. Y por supuesto que fueron pasando cosas. Él pasó de la presidencia a una vicepresidencia, después ser solo director, después ser presidente de una filial, después ser director de la filial, obviamente siempre consejero habitual de que todos le iban a preguntar porque él tenía una experiencia acumulada. Pero la idea es de que si nosotros encontramos al sucesor y de repente tener más de uno, porque hay casos lamentables. Hay un empresario en Chile que estaba preparando a su hijo durante 15, 20 años y resulta que lo atropellaron en Argentina, él andaba en bicicleta y le pasó un taxi por encima. Entonces, él perdió al único sucesor que tenía preparado. Yo creo que entonces hay que tener, si uno tiene más hijos, tener una orden de prelación y por lo tanto tener al principal, y si a él le pasa algo, no puede o no quiere, bueno, el segundo y así. En la medida que uno pueda tener más candidatos, digamos, para ese cargo. Claro. Es complicado, sin duda, el tema de la sucesión, Andrés. ¿Qué consejo le darías a los empresarios que nos escuchan y que ya se están empezando a plantear cómo va a ser su sucesión, cómo prepararla? ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Bueno, lo primero le diría que se conecte con FEI, Familias Empresarias Iberoamericanas, que tiene 25 consultores y todos de primerísima calidad. Y lo que yo creo que hay que hacer es tomar el tema y conversar de ello. O sea, lo peor es saber de que existe el problema, que se va a venir sí o sí, y es hacerle el quite. Yo creo que las personas que le hacen el quite le dejan un gran problema a los hijos, a los que vienen. Y yo me imagino que cualquier padre que tenga cariño y amor por su familia, lo que quiere es evitar estos problemas. Y la forma de evitarlo es dejar reglas claras. Ahora, dentro de lo que es la sucesión, yo creo que es un proceso natural de la familia empresaria, que es enterarse que son familia empresaria, actuar como tal y crear un protocolo familiar. Cuando uno crea un protocolo familiar, pone ciertas reglas y dentro de ellas va a estar claramente el tema sucesorio. Y no solamente sucesorio en el liderazgo, sino que también en la parte patrimonial. Entonces uno lo escribe. Y hay gente experta en este tipo de cosas, tanto tú, que eres un experto con muchos años de experiencia, como muchos de los consultores de FEI, y hoy día hay una facilidad que nos da esto, digamos, la virtualidad, el hablar por radio, el hablar a través de todos estos medios virtuales. Eso permite que uno pueda tener consultores de cara a cara, de repente, de otros países también. Así que encargarse del tema creo que es lo principal. Enterarse, hay mucha información hoy día en las redes sociales, internet, hay muchos videos que hablan de esto también. Uno pone sucesión, protocolo familiar, familias empresarias, y aparece una cantidad de información infinita. Y tal vez lo mejor es leer un poco, y cuando uno ya sepa más o menos dónde tiene el problema, buscar a alguien que te colabore y que te ayude con ese proceso también. Claro. Andrés, muchísimas gracias por tu colaboración. Se nos acaba el tiempo. ¿Un correo en donde te podamos localizar? Bueno, a mí siempre me pueden localizar en el correo de FEC, que es mi inicial A, después mi apellido, Vial, con B corta, o V, como dicen en España, B chica, decimos en México. B chica, arroba FEC, que son las iniciales de Familia Empresaria de Chile, FEC, y a continuación Chile, se juntan dos letras C.cl, que es la terminal para Chile. Ese es mi correo, y si alguien quiere cualquier cosa conmigo, yo estoy disponible todos los días de la semana y ¿cómo se llama? Podemos conectar. Perfecto, Andrés. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por participar. De nada, muchas gracias a ti por invitarme, pues.